Señor. Gracias, Señor. Digno eres tú, Señor. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay. También hiciste los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos. Amén. Gracias, Señor. Dale gracias a Él. Nos ha dado vida, Señor. Por eso hoy estamos grandemente gozosos. Y el ejército de los cielos se postra ante ti. Hoy reconocemos una vez más, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres mi Padre, que tú eres mi Señor, mi Salvador. Diga así: hoy te damos gracias, hoy te damos gracias, Rey, por lo que hiciste, me entregaste y derramaste tu amor. Hoy te damos, Señor, la mejor ofrenda de aplausos. Dásela a Él. La mejor ofrenda de aplausos se la damos al Rey. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu palabra, Rey, que es vida para mi vida, que es vida para nuestras vidas. Te damos honor y gloria y le damos la bienvenida a nuestro apóstol Jesús Tobar, dándole el mejor de los aplausos a Cristo en esta mañana. Buenos días. Saludo a todas las personas acá presentes y los que no han venido. Esto es una responsabilidad. Predicar no es un privilegio, es una responsabilidad que Dios le da a quien Él quiere, no por méritos. No es por méritos. En el reino no hay privilegios. Muchos llegan al reino porque piensan que ahí lo van a encontrar todo gratis. En el reino no hay privilegios, no hay sino responsabilidades, no más. Padre, te damos gracias, Señor, por este día y por esta mañana. Gracias. Y gracias, Señor, porque hoy vas a hablar a nuestro corazón. Hoy tienes algo nuevo, algo bueno, el Evangelio. Buenas noticias para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a tratar un tema que este mes comenzamos con el mes de la oración como órgano vital. Y el tema que lo he titulado hoy es de arte a órgano vital. Para los que están tomando nota, de arte a órgano vital. ¿Y qué es un arte? Un arte es una habilidad, es una destreza, es un talento humano. Eso es un arte. El arte de la pintura, el arte del canto, el arte, todo eso son talentos. Talentos humanos, el arte. Primera de Tesalonicenses 5:18, la oración que más hemos hecho este año. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿En qué?
La oración es en Cristo Jesús. Esta oración es solo en Cristo Jesús. ¿Por qué solo en Cristo Jesús? Vamos a mirarlo. Una de las actividades más comunes del ser humano es la oración. Eso es lo más común del ser humano, es la oración. Todo el mundo ora. Los ateos oran. Y los verdaderos hijos de Dios también oran. Aquí están sentados los verdaderos hijos de Dios, amén. Los ateos están afuera, pero también oran. Es decir, allá oran y aquí oramos. La oración es un arte. Y como dijimos, es un arte, es una habilidad humana. Y ahora lo vamos a ver. La canción dice que el poder del cristiano está en la oración, pero después dice que el poder de la oración es Jesús. No es la oración. Es Jesús a través de la oración. Y le voy a explicar por qué. Y si la oración es en Cristo, ¿no? Si la oración es en Cristo. La oración es un arte. Pero la oración cuando se nos revela, porque tiene que ser una revelación. Si nosotros vamos a orar porque hemos hecho un curso de oración, o porque el apóstol nos enseñó a orar, porque leemos libros de oración, se convierte en un arte. La verdadera oración es una revelación. Y cuando Dios revela la oración a los hijos de Dios, a los impíos no. Él se la revela a los hijos de Dios. Ese arte se convierte en el órgano vital. A partir de ese momento, nosotros adquirimos esa revelación. Y es el órgano vital para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Para los impíos sigue siendo un arte. En el reino de Dios la oración es una tarea de todos ya. Estoy hablando ahora del reino, aquí nosotros. Este es el reino. Este pedacito es el paraíso. Este pedacito es el jardín del Edén. Afuera está el mundo. Acá la oración es el órgano vital. Por eso el que no ora no recibe respuestas. El que no ora no recibe respuestas. No, es que me dio sueño. Entonces cuando va a orar, le dicen a uno, pero es que yo oro y no me responde. No, si a usted le da sueño para orar, cuando usted ora, Dios tiene sueño. Dios está dormido cuando usted ora. Entonces, en el reino de Dios la oración es una tarea de todos, no solo de los predicadores o del apóstol, de los pastores. Nuestro Dios es netamente soberano, eso lo hemos escuchado muchas veces. Nuestro Dios es soberano, pero eso no elimina la responsabilidad, no el privilegio, la responsabilidad que tenemos de orar. Nuestra responsabilidad es orar, y Él, en su soberanía, determina el resultado. Y nosotros debemos aceptar el resultado. Porque el resultado de Él está de acuerdo con su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y vamos a entender muchas cosas del poder de la oración, de lo que nos han metido en la cabeza. Me alegra mucho que este tema esté para este mes, y el pastor John ha venido todos los viernes hablando de este tema. Me parece excelente. Todos oran, todo el mundo ora. El presidente de Estados Unidos, el primer ministro palestino, la reina de Inglaterra, los judíos, los musulmanes, los hindúes, los budistas, los paganos, los impíos y hasta los cristianos también oran. Pero si un cristiano ora sin la revelación, es puro humanismo.
es el arte. Desde el inicio de los tiempos y la llegada de la historia escrita, la expresión religiosa de la oración se ha hallado en cada cultura, civilización y era. Repito, desde el inicio de los tiempos, en cada cultura, civilización y era, desde las tribus primitivas de cada continente hasta las civilizaciones más completas del mundo, han practicado este antiguo arte llamado oración hacia algún dios o deidad. Eso para el San Pedro estaban orando, con botella de aguardiente en la mano. Algunos psicólogos y científicos han estudiado los efectos de la oración. Muchos creen que es una superstición humana o fanatismo religioso. El ateo ora. El ateo ora, pero sin saber a quién ora. Ni siquiera sabe quién recibe la oración. El ateo dice: gracias a Dios soy ateo. No creo que haya un ateo. Ponga un ateo a rodar por un barranco y en la mitad del barranco dice: Dios mío, ayúdame. Para ellos la oración es una invención humana diseñada como un escape para los temores, las frustraciones y los fracasos del hombre. Sin embargo, se puede responder a la pregunta: ¿por qué oran los hombres? ¿Por qué? Millones practican ese ritual cada día y en cada idioma, raza, cultura. ¿Por qué oran los hombres? ¿Por qué el espíritu humano naturalmente desea buscar inquietud y consuelo en lo que no se ha visto y en lo desconocido? ¿Por qué? ¿Hay algún misterio que el hombre todavía no comprende? ¿Por qué debemos orar? ¿Y por qué lo hacemos? Son preguntas que tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Por qué debemos orar? O que tiene en cuenta el mundo. Nosotros también lo teníamos. Ahora ya sabemos, ya ahora es diferente. Pero esto nos lleva porque por si acaso alguno todavía no la tiene clara. Y de eso se trata esto, ¿no es cierto? Para muchos la oración es un ritual sin ninguna realidad. Aunque la oración es tan común, es también algo misterioso y mal interpretado. Es algo desconocido, pero es lo que más se practica en el planeta Tierra, la oración. Todo el mundo ora, todo el mundo. A pesar de todas las preguntas, la confusión y la incertidumbre rodea el arte de la oración. Pero la oración todavía es el común denominador más grande entre los personajes bíblicos y miles de creyentes a lo largo de la historia. Moisés, Abraham, el rey David, Salomón, Esther, Débora, Daniel, José y los profetas la practicaron. Y también Jesucristo la practicó. Ellos tuvieron un dinámico y profundo compromiso en su vida de oración. Una cosa es segura: independientemente de lo que usted crea, no importa lo que usted piense de la oración, de alguna forma funciona. La verdadera pregunta no es si la oración es válida o eficaz, sino más bien, ¿entendemos nosotros la oración y conocemos cómo funciona? Comencemos haciendo un viaje a lo desconocido, a la duda, hacia la tierra de la duda, deshaciéndonos del escepticismo y el activismo y activando el más maravilloso poder de todo ser humano, que todo ser humano posee, el poder de influenciar la tierra, el poder de influenciar el cielo desde la tierra, a través de la acción.
por medio de la oración. Entonces comencemos. Vamos a comenzar ahora sí el tema. ¿Realmente funciona la oración? Pero pocos están seguros de que funcione. Incluso muy pocos creen que sea necesaria. ¿Qué es la oración? A la oración se le puede designar como el primer producto de todas las religiones del mundo. Hay más de 6.500 religiones. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la religión católica. Hay más de 6.500 religiones. La oración es el neutralizador de la religión. Entender la oración es un deseo que se encuentra en el corazón de cada persona. Todos queremos entender el misterio de la oración. Incluso los paganos desean conectarse con lo divino y hallar consuelo, acceso y resultados. Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos discernir y entender la oración, la fuente, los principios, el fundamento, el propósito de la oración. La oración se convierte para nosotros como hijos de Dios en el órgano vital. Ayer hablábamos del órgano vital, ayer en el programa de las 6 de la mañana, Cristo en mi hogar. Y se hablaba del cerebro y del corazón, los dos órganos más poderosos, físicos. Yo estaba investigando la palabra corazón y aparece por muchas partes en la Biblia, muchas citas sobre corazón, pero cerebro no aparece. Porque es que el cerebro es el que manda las señales para que todo el cuerpo obedezca. Cerebro no aparece, ¿por qué? Porque es que el cerebro es Cristo. El cerebro en lo espiritual es Cristo. Él es el que maneja todo, absolutamente todo. No hay en lo espiritual un cerebro diferente de Cristo. Por eso la oración para nosotros es el órgano vital, porque la oración es Cristo. La oración es Cristo. Sin embargo, surgen algunas preguntas, por si acaso están tomando nota. ¿Qué es la oración como órgano vital? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo debemos orar? ¿Por qué debemos orar a Dios en el nombre de Jesús? ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas de la manera que nosotros esperamos? ¿Qué papel juega la fe en el proceso de la oración? ¿La oración cambia o afecta el destino? Las preguntas siguen y usted puede agregar muchas más a la lista, muchas preguntas más. Esto es interminable. Pero nosotros sabemos que para entender el fundamento de la oración debemos entender la mente y el propósito del Creador mismo. La mente y el propósito del Creador. Hay que entender que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo está la mente de Cristo en nosotros? Tenemos la mente, pero la mente tiene que estar llena de la palabra. Porque tenemos la mente y tenemos todo lo que aprendimos anteriormente. Por eso cuando entramos a este proceso de renovación en el nuevo pacto, una de las cosas que al comienzo hablábamos era de la necesidad de desaprender. Desaprender todo lo que aprendimos en la casa, en la sociedad, en la universidad, en el colegio. Desaprender todo eso con respecto a la palabra. Todo lo que nos enseñaron, todo lo que yo les enseñé, desaprender. ¿Para qué? Para volver a aprender. Porque si este vaso está con agua y no lo desocupo, no me pueden echar más agua. Entonces hay que desocupar para poder recibir lo nuevo. Entonces la oración, la definición, ¿qué es la oración? La oración es el resultado de la autoridad de Dios, establecida entre el cielo y la tierra, como también es el producto de su fidelidad a su palabra. Repito para los que están tomando nota. La oración es el resultado de la autoridad de Dios, establecida entre el cielo y la tierra, como también es el producto de su fidelidad a su palabra. El Salmo 119, 89, 90 dice:
Para siempre, oh Dios Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La palabra. La palabra. Pero la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Quiero que hagamos una pequeña oración ahí sentaditos. Padre, gracias por el don de la oración. Por favor, de ahora en adelante, abre mi corazón para entender el propósito y los principios de la oración. Quiero conocer los fundamentos, los motivos, todo lo que está en el corazón tuyo, Señor. Diga, en la intimidad que tengo contigo, tú me revelas esto. Y quiero entender. Quiero sabiduría, como dijo Salomón. Sabiduría para gobernar. Salomón dijo que para gobernar su vida y el pueblo. Nosotros necesitamos sabiduría también para gobernar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le dijo a sus discípulos, en Mateo 6, 5 al 8, dice, y cuando ores, estaba Jesús en la tierra, estaba Dios en la tierra encarnado, le está hablando a sus discípulos. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Aquí está hablando del arte de la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque ese ya es un arte. Ahí está hablando del arte, ya tiene la recompensa. Uy, ese hombre cómo ora, mire, ese hombre sí es un tremendo, madruga a orar. ¿Cómo sirve? Ahora, mas tú cuando ores, ahora para nosotros, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración, ese es el órgano vital. No necesitamos hacerlo en público. Necesitamos hacerlo él y yo. No es boleando camándola en las esquinas de las plazas. Solos nosotros con él. Y ahí es donde él nos va a revelar los fundamentos y los misterios. ¿Y por qué hemos de orar? Como lo vamos a ver ahora. Y el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por la palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son cristianos. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Solo Dios nos hará entender los principios de la oración para poder comunicarnos con Él con poder, gracia y confianza. Ningún curso de oración, ningún hombre nos hará entender qué es la oración. Solo Dios, a través del Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. El día que nosotros nos convertimos, el día que confesamos, recibimos esa unción. Y esa unción está ahí. Pero nos engaña, hay gente que nos engaña y nos dejamos llevar. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Él está en nosotros, permanecemos con Él. Él está en nosotros. Pero en la intimidad lo tenemos arrinconado. Como cuando uno se casa y a la esposa la cierra en un cuarto y no le deja salir. Muchos lo tienen encerrado así. Lo tienen adentro, pero le echaron seguro, le echaron llave. Porque quieren seguir manejando su propia vida a su antojo. Juan 14, 23 al 26 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, ojo, y vendremos a Él, por eso Él está dentro de nosotros. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra es Cristo, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Qué tremendo esto. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Perdón. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él hablaba era por la voz del Padre, es como nosotros. Es decir, si nosotros traemos a Gálatas, donde dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces es Él el que ora dentro de mí, por Él, para Él. Por eso dice, el que no me ama, no guardará mis palabras. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, le está diciendo Jesús a sus discípulos. Esa no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué tremendo es esto, hermano. Mire, yo estoy viviendo, para mí esto es supremamente, me pone tan alegre, tan contento, porque yo no le paro tantas bolas a las citas bíblicas. Doy gracias a Dios por este aparatico, porque tengo la palabra, y busco la palabra y ¡pum!, me da la cita bíblica. Se trata de guardar la palabra, no la Biblia. Pero para conocer la palabra hay que leer la Biblia. Que la Biblia se lee, es decir, esto es algo que necesitamos nosotros entender. Cuando yo leo la Biblia, todo el mundo la lee, como leer el periódico, como leer un libro de García Márquez. Lea la Biblia, está leyendo la letra. Y la palabra dice que la letra mata. Pero detrás de la letra está lo que yo necesito, que es la revelación. La revelación es el Espíritu, y el Espíritu da vida. Entonces nosotros podemos leer la Biblia como leer el periódico del día. Ahorita yo estaba leyendo las noticias de ayer. Estuve mirando ayer lo que pasó y todo. Periódico. Pero cuando leo la palabra, la hago delante del Espíritu Santo, porque Él es el que me va a revelar los misterios que hay. Y eso que me revela, lo que yo practico permanentemente, eso que me causa algo tremendo, sí, eso se llama grafos. Ese grafos va a quedar almacenado en el corazón. Y ese grafos nunca se olvida. Lo que Dios quiere es que toda la palabra de Él se convierta en un grafos, que la guardemos, claro. Pero si no tenemos capacidad para guardarla toda, para eso tenemos las citas bíblicas para localizarla y traerla. Yo hablo mucho. Yo hablo con pastores y todo y me dicen, ¿y dónde está eso? Le dije, búsquelo en la Biblia. Si yo no me acuerdo dónde está. Pero búsquelo. Ahora, si quiere, venga para acá. Y pongo la palabra clave de lo que sé, una frase clave, y me aparece y una vez me bota la cita bíblica. Ah, aquí está. Ahora, si ustedes guardan la palabra y guardan la cita bíblica, maravilloso. No estoy en contra de eso. Pero eso es lo que me pasa a mí. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien
el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mire Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto lo dijo Cecilia hoy, en el devocional. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces quedamos trabados, no sabemos cómo orar. A veces nos quedamos trabados. No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Señor, yo no sé esto, pero interceda, habla mis palabras que no las tengo, y Él le da las palabras, y si no se las da, Él intercede ante Jesús, ante el Padre, ante el Hijo, ante el Espíritu Santo. Los tres son uno solo, no son tres dioses. Por eso dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él es nuestro intercesor. De modo que Él es intercesor Él es el intercesor, Cristo es el intercesor en la tierra y el Espíritu Santo es el intercesor en el cielo. De modo que estamos súper protegidos, mi hermano. Estamos súper protegidos. Si bien es cierto, debemos permanecer en Él. Todo lo que hemos creído en Él, todos los que hemos creído en Él, debemos permanecer en Él. Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí es con Él, permaneciendo en Él y que sus palabras donde nos revela los misterios de la oración. No conocemos toda la verdad sobre la oración, pero sí la conoceremos cuando permanecemos en Él, cuando hay intimidad con Él. Esa palabra intimidad para mí me costó mucho trabajo, pero nunca, eso se volvió en un grafos para mí. La intimidad con Él se me volvió un grafos. Ustedes me escuchan repetir mucho eso. Cuando yo repito algo 2, 3, 4 veces de la palabra que está en la Biblia, esa palabra para mí se ha convertido en un grafos. Como todo lo que es, el Espíritu me ha revelado con espíritu, alma y cuerpo, todo para mí eso es un grafos. Es algo que no se olvida. El grafos no se olvida, queda grafado. La oración no contestada, aquí viene la cosa, la oración no contestada. La oración no contestada es el obstáculo mayor que se interpone en el camino de una vida de fe verdadera. La oración no contestada es el obstáculo mayor que se interpone en el camino de una vida de fe verdadera. Eso es un obstáculo. Pero yo estoy orando y miren, nada, no me pasa nada, Dios no me escucha, Dios está sordo o está ciego, no ve lo que yo estoy viviendo, mira mi familia, mire con mi esposa y todo esto, y mira esto y todo lo otro. La oración no contestada es el obstáculo mayor que se interpone en el camino de una vida de fe verdadera. Muchos pierden la fe debido a una oración no contestada. Muchos han regresado a la filosofía, a la metafísica, a los horóscopos, a la brujería y al materialismo. Y muchos se atreven a decir, pero eso no me lo enseñaron a mí, eso la religión no me lo enseñó, eso la universidad no me lo enseñó, esto fue lo que yo aprendí, pero eso no. Entonces regresan al materialismo, a la metafísica. La no comprensión también afecta a los hijos de Dios. Cuando no entendemos lo que es estos misterios, estos fundamentos de la oración, afecta a los hijos de Dios. Y no oran porque no les funcionó en el pasado. Que no les funcionó, eso no. Y no quieren volver a fracasar y erróneamente acuden a otras personas, a otros intermediarios. O prefieren asistir a seminarios sobre la oración porque no les funcionó, porque no tienen intimidad con Dios. Entonces prefieren
asistir a seminarios sobre oración, o suplen el tiempo de la oración sirviendo a la iglesia. No está mal servir a la iglesia, pero el tiempo de servir a la iglesia no es para quitarle tiempo a la oración. O servir en el trabajo, o en su empresa, pero evitan la oración personal y la oración colectiva, la oración colectiva. Y esto puede minar su fe y creer que nos sentimos abandonados y aislados de Dios. Dios no nos escucha. Cuestionamos el carácter y la integridad de Dios. Qué grave es eso, ya. Cuestionamos. Señor, esto no. Sentimos que nuestras vidas están muy intranquilas e inestables. Llegamos a conclusiones prematuras acerca de nosotros mismos y de nuestras oraciones. Lo que pasa es que no tengo fe, por eso no me contesta. Ahora lo vamos a ver. Por eso no me contesta. Dudamos de nuestro llamado. A mí me pasó eso, y a veces la duda de mi llamado. Hay tres clases de llamado, ¿no? El llamado que el hombre me llama: venga para acá, usted es pastor a partir de hoy, usted es pastor, usted es líder, ese es el llamado del hombre. Y muchas veces cuando uno no tiene trabajo y no tiene qué hacer, entonces uno mismo se llama. Entonces yo me metí de pastor porque no tengo nada más que hacer y porque da plata. Eso es lo que dicen, ¿no? Ese es el segundo llamado. Y el tercer llamado es cuando Dios me llama. Cuando Dios me llama, y cuando Dios me llamó a mí, yo me puse una meta, una cosa tremenda, porque éramos como un grupo como de 60 personas. Estábamos por allá en la calle 14, en un saloncito así como este. Y uno de los líderes dividió, se llevó 40, yo me quedé con 20. Yo dije, ¿será que yo me llamé? Porque que yo sepa, a mí nadie me dijo que yo me metiera a esto. Entonces fui yo el que me metí en esto. Yo acababa de salir de una quiebra. O no salir, estaba metido en la quiebra. Estaba metido en la quiebra y no, esto fui yo el que... Entonces dije, no, yo voy a dejar todo suelto. Voy a dejar todo suelto. Yo me voy a ir. No, 20 que se frieguen. Yo estaba a las 5 de la mañana sentado en el balcón de la casa. Yo no abro la Biblia para que Dios me hable. Señor, acá. No. Yo tenía la Biblia abierta. Y yo dije, Señor, muéstrame. ¿Me llamé yo? ¿Me llamaste tú? ¿O el hombre? Porque a mí ninguno me dijo que me metiera en este oficio de pastor. Me llamé yo. Y cuando bajo la vista, encuentro una cita que se volvió un grafos desde ese momento, que se llama Zacarías 11:17. ¡Ay del pastor inútil que abandone el ganado!, me decía el Señor. Yo he dicho, yo me voy y dejo esos 20. Y me dice, ¡ay del pastor inútil que abandone el ganado! Y era su brazo derecho y su ojo izquierdo será totalmente entenebrecido, oscurecido. Cuando yo leí eso, yo dije, yo dejo esos 20. Y me dice, ay del pastor inútil que abandone el ganado. Yo estaba en intimidad con él, estaba ahí. Y yo me puse a llorar. En el momento que yo estaba llorando y hablando con el Dios, le dije, Señor, perdóname. En ese momento se levanta mi esposa y sale y me encuentra ahí en el balcón de la casa llorando, y ella nunca me ha visto llorar, porque yo, los hombres no lloran, dicen por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Supe que se había dividido la comunidad y todo, y mi esposa no asistía. Yo duré 4 años sin esposa siendo pastor. Es decir, yo no calificaba ni para barrendero ni para nada en esto. No cumplía ninguno de los requisitos que el hombre coloca. Ninguno.
No había hecho cursos de teología, no, mi esposa no tenía familia. No. Esto no es una norma, esto me sucedió a mí. Y me dice mi esposa que no asistía. Me dice, no se preocupe, gordo, me dice. Vendemos esta casa y nos compramos una casalota y construimos un salón grande para que meta a la gente ahí. Yo me quedé mirándola y dije, esta será mi mujer, Dios mío. El enemigo no es, porque eso no me lo va a decir el enemigo. Y eso me hizo seguir. Esa Zacarías 11:17 para mí es un grafos que está en lo profundo de mi corazón. Sabe que el corazón está compuesto por el alma y por la conciencia. Y la utilizo en todas partes de esa cita. Zacarías 11:17. Dudamos de nuestro llamado, como me pasó a mí. Dudamos de cómo debemos hablar a Dios. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Después del almuerzo, almorzado, en ayunas. Cuando creemos que es solo para un grupo privilegiado, eso es para los pastores. No, hay un grupo de intercesión, ellos son los santos que pueden orar, nosotros no. Eso para nosotros no es. Como me dieron hace poco, es que para pastores, apóstoles, que usted tiene mucho tiempo para orar. No, yo no tengo mucho tiempo, tengo las mismas 24 horas de ustedes. Yo no tengo más tiempo. Es decir, yo no tengo 28 horas, tengo 24 horas al igual que ustedes. De modo que no me echen la culpa a mí, que es que yo tengo más tiempo para orar, por eso no oran ustedes. Es un problema de ustedes. Es un problema de cada cual. Pero cuando entendemos el verdadero órgano de la oración, el órgano vital de orar, disfrutaremos de la oración como el medio más eficaz para comunicarnos con Dios. La oración se convierte en un deleite cuando entendemos esto. El poder de la oración es la herencia del creyente a través de la palabra. Debemos conocer algunos principios sobre el órgano de la oración, sobre el órgano vital de orar. La oración se convierte en un deleite. Todos los días, yo no lo digo por sacar pecho ni nada, pero aquí lo saben, todos los días yo me despierto a las 3, 2:30, 3. Y yo ya sé que es el Espíritu el que me llama. Yo no necesito poner despertador. Y me pongo a hablar con Él, como estamos hablando aquí nosotros, así. No tengo por qué arrodillarme. Si me quiero arrodillar, pues me arrodillo. Si Él me dice, lo hago. Pero Él no me va a castigar a mí y dice, arrodíllese y aguante hambre 8 días para que hable conmigo y trasnoche toda la noche para... No, Él no hace eso. No, me pongo a hablar así. Me siento y a veces le digo, Señor, voy a servirme un cafecito y seguimos hablando. Y a veces estoy arriba y me bajo ahí donde está el garaje, ahí a la calle. Los que conocen mi casa saben de qué hablo. Y me tomo un tinto, o saco fruta, un mango, algo. Y me pongo a hablar con el Señor. ¡Ah, qué rico esto! ¿No? ¡Qué delicioso! Gracias, Señor. Gracias por esto. Gracias por la vida. Gracias por mi esposa que está dormida. Gracias por el genio de ella. Gracias por todo lo que yo estoy viviendo. Gracias por el genio de ella. Y ella dirá también, y gracias por el genio mío para con ella. Yo trato de ser lo mejor, lo más amable, pero se me salta también la cadena. Gracias por todo. La oración es un deleite, hermano. Ustedes no se imaginan el gozo que yo tengo. Hoy me gocé. Hoy me gocé. Ustedes no van a ver cuando están, que yo estoy orando de rodillas, que estoy... No. Así, hablando con Dios nomás. Es tan sencillo. No hay nada oculto en el órgano vital. No hay nada oculto. Estos principios son accesibles para comenzar a practicar la oración como órgano vital. Estos principios no sustituyen la necesidad de tener intimidad con Dios. Estos principios no prohíben que usted sirva a la iglesia. Al contrario, el Señor lo va a llamar a servir más. Estos principios no sustituyen el sembrar. Por el contrario, ahora le va a decir qué es lo que debe sembrar y usted tiene que obedecer.
Pero no sembrar, no solamente sembrar acá, sino sembrar afuera, sembrar a la familia, sembrar. Y yo he aprendido tantas cosas con esto. Sembrar. Ustedes saben que aquí todo esto cuesta, el arriendo, todo esto. ¿Cómo se sostiene? Con las siembras de ustedes, no con las limosnas, porque ustedes dan un poco dinero, no importa, es una siembra, porque es en el reino. Afuera pueden dar millones, y eso es una limosna, porque es para el mundo. Lo que pasa es que si ustedes siembran generosamente, ¿qué pasa? ¿Cómo cosecharán? Ustedes siembran no limosnas, siembran monedas. Eso es en el reino, eso es semilla, eso es semilla. Aquí la semilla se da afuera. Sí, afuera. Aquí la semilla se siembra, afuera la limosna se da, porque afuera se da limosna. Ahorita que venía el carro le di limosna como a 5 drogadictos y todos ahí, uno haciendo payasadas. Mi hermana venía en el carro por ahí, una hermana que venía atrás, Piraquive, ¿no? Y había un hombre que ahí vendiendo unos trapos. Y me acordé que mi esposa me había dicho unos trapos, pero no solamente por eso, sino porque vi al hombre. ¿Cuánto valen? 10,000 pesos, tómelos. No sé si valgan menos, puede valer menos. Pero cuando yo voy al éxito, nunca pido rebaja. Entonces yo se los di. Y yo así, yo doy por todas partes, yo por donde voy doy. Porque al que al pobre dan, a Dios le presta. Entonces yo le dije a Dios, al Cristo que Él tiene. Porque Él también tiene a Cristo. Yo se lo di a Él, dice, y Él me lo devolverá a mí. Multiplicado, dice, al pobre da, Dios le presta y él se lo devolverá a uno con creces, multiplicado, con intereses. Pero eso no es siembra, la siembra se hace aquí es donde produce cosecha. Si usted siembra 2 moneditas, va a recoger 10 moneditas, pero si usted siembra una buena cantidad de dinero, va a recoger una cosecha multiplicadora, porque eso se da aquí, en el reino, a los siervos de Dios. A los siervos de Dios, mire, yo estoy viviendo unas cosas impresionantes. Ayer abrí mi celular, ¡prum! Apóstol, ahí les mandé una ofrendita. Y eso cada nada. ¿No se da cuenta que si Dios le coloca a ustedes dar acá y ustedes no dan, hay otro que viene y da? Hay otro que viene y da. Así me pasa conmigo. Yo no dependo de nadie sino de Dios. Y no le digo a Dios nada. Señor, necesito esto. No le digo, no, sí le digo. A veces le digo, claro, hay que decirle, Dios, necesito cambiar el carro. Se lo dije. Necesito cambiar el carro. Tú sabes que tú andas conmigo y a ti te gusta andar en buen carro. No le pedí nada a nadie. Nada. Y se facilitaron todas las cosas. Todo salió. Si uno vive tranquilo, mi hermano, qué cosa tan bonita. Ahora vamos a ver. Dice, estos principios no sustituyen la necesidad de tener intimidad con Dios, ni la necesidad de sembrar, ni la necesidad de decir, el sembrar es un privilegio. Ustedes no tienen la responsabilidad de mantener esto. Ustedes no tienen el privilegio de mantener esto. Ustedes tienen la responsabilidad de mantener esto. Responsabilidad. Ahora, no quieren hacerlo, tranquilos, no se preocupen, sigan como van. Que esto sigue caminando. De alguna manera, sin pedirle nada a nadie, usted sabe que ya prácticamente el que quiera pasar deposita lo que quiera y listo. Dios provee. Dios provee. Es increíble. Y uno va a la cuenta, yo he pagado todas mis cuentas ya, y voy a la cuenta del cajero y miro el saldo, igualito, y ya pagué todo. Y yo me gozo, digo, Señor, gracias. No me pongo a investigar nada. Señor, gracias. Pagué la luz, pagué el arrendamiento, pagué el agua, pagué el gas, pagué todo, mandé las ofrendas para que debo mandar, mandé lo que tengo que mandar. Y voy y miro el saldo, y está igual. Pruébenlo. Pruébenlo. Pero amachuchamos. ¿Sí? Metemos aquí los billetes de 50 y aquí metemos los billetes falsos. Las monedas falsas, las monedas ahí. Y a veces se equivoca uno y saca de acá y dice, uy, te reprendo, Satanás, y saca entonces esta ahí.
cuando Dios quiere que usted siempre. Dios no se preocupa porque usted sea salvo, ustedes son salvos, ¿cuántos lo creen? Dios se preocupa es porque usted viva bien aquí en la tierra, que disfrute esa salvación que va a tener cuando usted se muera desde ya, desde hoy. Pero tiene que creerle, por eso es que la oración es un poder muy tremendo. Yo seguiré predicando de oración y el día que me toque hacer devocionales no voy a hacer devocionales de nada más, sino de oración. Que me apasiona el tema de la oración como le apasiona al pastor John también. Para mí la oración es aprender todo esto. Por ejemplo, cuando me dieron esta responsabilidad dije, ¡wow! Esta es. Y yo no sé cuándo vuelvo a hacerlo, cuándo me lo van a colocar. Cuando me coloquen, ¡wow! Otra responsabilidad más. Entonces miremos algunos fundamentos sencillos de la oración. Miremos. ¿No tienen hambre? No, ¿no es cierto? Bueno, primero, vamos a darlas pues hasta las 3 o 4 de la tarde. Primero, debemos reconocer que cuando oramos y no tenemos resultados, es una indicación de que algo anda mal. O Dios en su soberanía no la contesta ya. Es el número 1. Repito, debemos reconocer que cuando oramos y no tenemos resultados es una indicación de que algo anda mal. O Dios en su soberanía no la contesta cuando nosotros queremos ya. La palabra de Dios proporciona una indicación del por qué no fue contestada la oración. Ahí está la palabra. Da una visión de las clases de oraciones que Dios contesta y señala lo que puede impedir nuestras oraciones. Él le va a mostrar. Para que mire, usted me está fallando en esto. Ahora, cuando hacemos la petición, vamos a ver ahora, cuando hacemos la petición, Dios no es porque Dios mandó a fabricar el carro cuando uno se lo pide. No, Él ya lo tiene fabricado desde antes de la fundación del mundo. Esto no significa que Dios conteste todas nuestras oraciones inmediatamente, aunque estemos en correcta relación con Dios. Puede ser cuestión de tiempo, o es cuestión de tiempo. Dios contesta tan pronto le pedimos, porque ya está la respuesta y el resultado se revela a su debido tiempo, no en el nuestro, en el tiempo de Él. Número 2. Bueno, vamos a leer una cita antes de esto. Lucas 8:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No significa que tenga que repetir la oración sobre lo mismo. No, seguir orando, no desmayar. Que no me contestó. No, siga orando, usted tiene más necesidades, ore por otras. Segundo, Dios es fiel en contestar la oración. Número 2, Dios es fiel en contestar la oración. La interpretación de la oración se ha distorsionado tanto que hemos desarrollado una definición para esta palabra. Definición que es exactamente opuesta al verdadero significado de la misma. Cuando afirmamos que algo no tiene oportunidad o solamente una leve oportunidad de que suceda, decimos, se ha orado muy poquito. Hemos orado muy poco sobre esto. Vamos a llamar 3 o 4 hermanos para interceder, le vamos a meter más leña, porque el humo sube como las oraciones, entonces. Vamos a meterle más leña a esto. Entonces volvamos a orar, oremos más. Hemos orado muy poco. Mira lo que dice Marcos 11:23 al 25. Esto, yo decía, Señor, qué lindo esto, qué precioso es esto. ¿Ya? Mira lo que dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar. El monte es un problema, ¿no? No voy a salir a decirle al monte de allí que se eche al mar porque es el Magdalena, ¿no? Dice, quítate y échate en el mar. Y no dudará en su corazón, sino que creyere que será hecho. Ojo, no dudará en su corazón, sino que creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será
hecho. Esa es la certeza que tenemos que tener. ¿Será que sí? No, ¿será que no? No, Dios no me escuchó. ¿Para qué seguimos orando? Por lo tanto, digo que todo lo que pidieres orando, ¿qué dice? Ahí está. Creed que lo recibiréis. ¿Y qué pasa? Y os vendrá. Y aquí hay algo que a mí me toca. Continuamente me toca esto. Dice, y orando, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si usted tiene un rencor con una persona, yo lo tenía y he tenido varios, Carmelita sabe, y he tenido varios, pero cuando voy a orar me dice el Señor, si no perdona a fulana de tal o a fulano de tal, no ores conmigo. La oración no sube, no pasa del techo. Cuando usted tenga bronca contra la suegra o contra cualquiera, esté aquí o no esté, esté en Estados Unidos o esté donde sea. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y mire, qué misterio. Señor, he hablado mal de esta persona, me arrepiento. Es decir, mire este misterio tan bonito. Le voy a dar aquí una clave muy importante. Cuando yo tengo algo, cuando yo le he fallado a Dios en algo, Dios me acusa. Ojo con eso. Ay, apóstol, pero en Santiago dice que Dios no prueba, ni tienta, ni castiga. Sí, pero acusa. No prueba, ni tienta, ni castiga, pero acusa. Entonces, cuando Dios me acusa, ¿cómo me acusa? A través de la palabra y a través del Espíritu Santo. En intimidad con Él. Dios me acusa. Entonces, cuando Él me acusa, yo le digo, Señor, no, eso no es así. Entonces lo hago al mentiroso. ¿Y Dios miente o no miente? ¿Dios miente? Pero lo estoy haciendo mentiroso. Porque cuando me acusa, Dios no miente, es porque es cierto. Entonces, ¿qué hago yo? Señor, sí, yo cometí ese delito, ese pecado. Entonces quiere decir que mi voluntad de Dios la voluntad de Dios se pone de acuerdo con la voluntad mía, y cuando yo me pongo de acuerdo con la voluntad de Él, son dos voluntades en una, Estoy de acuerdo con la voluntad de Él. Y cuando estoy de acuerdo con la voluntad de Él, viene algo que se llama el arrepentimiento. Si yo digo que no, por eso no hay peor ciego que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiera escuchar. Aquí deben haber más de 4 que están diciendo, no sé. Pero cuando Dios me acusa, yo me pongo de acuerdo con Dios. Digo, sí, Señor, soy culpable. O sea que yo mismo me acuso. O sea, Dios me acusa y yo mismo me acuso. Yo necesito acusarme. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se ponga de acuerdo con la voluntad mía y la voluntad mía se ponga de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Viene el arrepentimiento. Señor, sí, soy culpable, Señor. Señor, soy culpable. Cuando yo reconozco, ni siquiera tengo que pedir perdón, sino que ya me perdonó. Qué tremendo es esto, ¿ya? Por eso muchas oraciones no son contestadas. No porque cometamos errores, sino porque no nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que le decimos a Él que Él es mentiroso. Yo digo que Él es mentiroso. Si uno le dice, mire, Jesús Tobar, te pasaste ese semáforo en rojo. Señor, estaba en amarillo. No, Señor. Mire, si Él me dijo que me pasé en rojo, le dije, sí, Señor, me lo pasé en rojo. Inmediatamente viene el arrepentimiento. Ese arrepentimiento, inmediatamente viene el perdón, pero yo tengo que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Número 3.
La voluntad de Dios y la palabra hacen el trabajo cuando son comprendidas y puestas en práctica. Tengo 3 horas todavía. La voluntad de Dios y la palabra hacen el trabajo cuando son comprendidas y puestas en práctica. Si lo cree ahora o no, el problema es suyo. La oración demuestra que ya está hecho el trabajo. Si lo que se pide está de acuerdo a la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Ojo, algo que yo Señor, lo hago en tu voluntad. Es en tu voluntad, Señor. Ayer falleció el nieto o fue el funeral del nietecito de nuestra hermana Marta. Antier. Ayer fue el sepelio, ¿fue ayer? Ok. Gracias, Señor. Gracias. No fue la voluntad de Dios, pero lo permitió. Porque Dios no tiene nada malo contra nosotros, pero sí permite muchas cosas contra nosotros. Entonces, la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, tiene que estar de acuerdo. Yo tengo que estar de acuerdo con esa voluntad. Yo no necesito conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo no necesito, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, con cuál de estos 3 novios me va a casar. Usted no necesita saber eso. Usted lo que necesita es obedecer la voluntad de Dios. El Señor le dice, no, es que no son 3, solamente 1. Oye, estás contra mi voluntad. Debemos aprender a orar de una forma que abarque las verdades y los principios de la oración que Dios ha dado en su palabra. El propósito de esta enseñanza es establecer claramente estas verdades y principios de la oración. La verdadera oración hará lo siguiente. Al establecer la intimidad con Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hará la oración? Tomen nota, número 1. Bueno, número 1 no, yo lo tengo aquí sin numerar. Traerá, póngale 1 o lo que sea. ¿Qué hace al establecer intimidad con Dios? ¿Qué hace esa intimidad? Traerá honor a su naturaleza. Su naturaleza divina, que es la misma naturaleza mía. La naturaleza de Dios está en mí y en ustedes. Entonces traerá honor a su naturaleza. Moverá el respeto por su integridad. Por su integridad. Dios es íntegro. Nos capacitará para creer en su palabra. Motivará la confianza en su amor. Afirmará sus propósitos y su voluntad. Afirmará los propósitos de Dios y su voluntad. Y se apropiará de sus promesas. Ahí es donde yo en la intimidad me apropio de las promesas. Señor, gracias, la tengo. La tengo. Señor, cuando tú quieras, pero ya la tengo. Dios es amoroso y misericordioso. Él sabe que tenemos limitaciones para entenderlo a Él mismo y sus caminos. Y luchamos con nuestra naturaleza caída. Por eso es que Él quiere contestar nuestras oraciones. Aunque estas oraciones sean débiles y estén llenas de dudas. Señor, yo tengo dudas, yo no sé si esto, pero Señor, hágase tu voluntad. Punto. Hágase tu voluntad. No obstante, como un Padre amoroso, Él quiere que nosotros crezcamos y maduremos. No quiere dejarnos en nuestras debilidades e incertidumbres. Él quiere que entremos en su propósito, porque es la manera en que podemos ser hijos verdaderos de nuestro Padre Celestial, trabajando juntos con Él y viviendo la vida abundante que Cristo vino a darnos. De manera que a veces Él detendrá la respuesta a la oración para que le busquemos a Él. Y los principios de la oración que son esenciales para orar de acuerdo a su buena voluntad, que es agradable y perfecta, para apropiarnos de sus promesas y poder. Orar sin entendimiento y sin aplicar estos sencillos principios de la oración es comúnmente inefectiva. Y por bonita que sea la oración, porque
Hay gente que ora muy bonita, los curas, es una belleza. Aunque no entiendan esto, pero oran bonito. Se convierte en un arte. Aún estando aquí sentados, podemos convertir la oración en un arte. Como oran los gentiles, como oran los impíos. Los gentiles son los que no son hijos de Dios. Y esto es una pérdida de tiempo. Esto es perder tiempo. Nunca llegarán las respuestas. Y esto trae frustración. La oración de un hijo de Dios está destinada a ser contestada siempre. Dios no está interesado en que nosotros desperdiciemos el tiempo y esfuerzos. No le interesa. No le interesa. Oremos, mis hermanos. Pongámonos de pie. O si quiere sentarse, quédese sentado, pero como quiera. Juan 11, 41, 42 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, oiga, Jesús le dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fue la oración que hizo cuando murió Lázaro. Yo sé que siempre me oyes. Lázaro, levántate. Señor, tú dijiste en Jeremías 33:3. ¿Por qué no lo decimos todos? Estamos en la oración, estamos orando. Enseñémonos a orar, que esto no es rezar o cerrar los ojos o boca arriba o boca abajo. Es hablar con Dios. Léalo conmigo. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que estamos aprendiendo en Él. Cosas grandes y ocultas que no conocemos. Sobre la base de esta promesa, ahora sí vamos a seguir la oración. Sobre la base de esta promesa, te pedimos sabiduría para poder entender estas verdades grandes y ocultas que no conocemos acerca de la oración y que tú has establecido en tu palabra. Dígalo conmigo los que quieran hacerlo. Diga: perdónanos por apoyarnos en nuestro propio entendimiento cuando venimos a orar. Ábrenos la mente y el entendimiento para llevar a nuestro corazón la revelación de estos fundamentos de la oración e ilumínanos para ponerlos en práctica. El Espíritu Santo trae la revelación, pero Cristo es la iluminación porque es la luz del mundo. Cuando Cristo ilumina esa revelación, la ponemos en práctica. Y qué cosa tan linda. Es algo maravilloso. Padre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Dele gracias a Dios ahí donde está. Gracias por todo. Amén, amén y amén.